A esta hora tenemos mucho gusto en presentar su programa Alcanzando el Reino de Dios. ¿Cuántos creen que hoy Dios va a hacer milagros? Un contacto a través del aire para estar juntos con novedades, entrevistas, testimonios, llamados telefónicos, alabanzas y la siempre eterna y poderosa palabra de Dios. Dios está en pie. Alcanzando el Reino de Dios, un programa conducido por el pastor Daniel Lagos Hernández. Profetizamos que la unción... Dios bendiga también a nuestro amado pastor Rosamel Rojas, que está aquí. Dios bendiga al pastor Sergio González y su esposa. ¿Dónde está Sergio González? Allá atrás está, gloria a Dios. Lo tienen cuidando la guagua. Dios bendiga al pastor Ángel Núñez. Ahí está, de Huechuraba. Dele un aplauso por Ángel Núñez. Dios bendiga al pastor Raúl Navarro de La Pintana. Al pastor Alejandro Espinosa y esposa. Dios lo bendiga. Al pastor de San Juan, Argentina, el pastor Hugo Jaime. Dios lo bendiga, levante su mano ahí. Al pastor Carlos Lagos Hernández y su esposa que están acá, Dios los bendiga. Al pastor Sergio Vergara, Dios bendiga al pastor Sergio Vergara. ¿Dónde está el pastor? Dios lo bendiga aquí. Al pastor Jorge Sánchez, allá está el pastor Jorge Sánchez. A la pastora Noemí Báez. ¿Dónde está la pastora Noemí Báez? Allá están con un grupo de hermanos. Dios le bendiga a la pastora Noemí. Al pastor Gaete. Dios bendiga a nuestro pastor Gaete, que también está ahí, de Puente Alto. Al hermano encargado de obra Billy Silva. Dios bendiga al hermano Billy Silva. Levante la mano ahí. Y al hermano Silverio Pérez, también encargado del buen pastor. Dios bendiga al hermano Silverio Pérez. Al evangelista Quintana, que está coordinando, y a un hermano evangelista que se está congregando con nosotros, lleva poquito aquí en Chile, de Haití, a nuestro hermano París. Párese, hermano París, para que lo conozcan ahí. Dios bendiga al pastor hermano París. Y a todos los hermanos peruanos, colombianos, bolivianos. Aquí hay una gran cantidad de inmigrantes que están aquí porque esta es casa de Dios para todas las naciones. Denle un aplauso al Señor por los hermanos. Cristo vive. A los escoristas que llegaron, hermano. Y si hay algún pastor que no lo nombré, le pido disculpa. Es involuntario, me levanta la mano y también lo podemos saludar. Yo sé que generalmente dicen, no, a mí déjeme ahí nomás, pero es una cuestión de honra. No tiene nada que ver con la humildad, es honra. ¿Cuánto entienden esto? Amén. Cristo vive, hermanos. Hoy hemos tenido una tremenda palabra. Dice la Biblia que hay cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Cristo tiene preparadas. Así que ¿cuántos le creen al Señor que tiene cosas extraordinarias? Bueno, me honra el Señor con el segundo tema, que tiene que ver con la iglesia a las puertas de la venida del Señor. Es un tema, hermano, que muy poco se está predicando. Hoy día las iglesias muy pocas hablan de la venida del Señor con la profundidad que necesitamos escucharlo. Y que Dios nos ayude para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Cristo vive. El Señor ya nos despertó en el primer tema, amén. ¿Cuántos despertaron? Las butacas son muy cómodas, hermana. A su nombre. Dice que un predicador, un pastor estaba predicando en el púlpito cuando de repente un hermano se quedó dormido. Entonces se enojó el pastor y era pentecostal, así que intentó todo. A su nombre, gloria, demos 3 glorias a Dios, póngase de pie, pero aún así no despertaba este hermano que dormía plácidamente.
Entonces se enojó tanto que fue donde un diácono y le dijo: usted, hermano, vaya y despierte a ese hermano. Entonces el diácono le dijo: pastor, con mucho respeto, usted lo puso a dormir, usted lo despierta, le dijo. Que Dios nos ayude, hermano, para que no se nos duerman los hermanos. Cristo vive. ¿Cuántos están contentos aquí? Vamos a la palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el verso 1. Póngase de pies. Cristo vive. Algo grande va a acontecer hoy día aquí. Yo creo con todo mi corazón. La iglesia está orando por este momento. Capítulo 2, leemos el verso 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor vendrá que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Señor, aquí estamos. No hago esta oración, Señor, como un formalismo más, sino porque en mi corazón deseo ser usado por ti. Y tú conoces, Señor, la necesidad del pueblo. Decláranos tu palabra y unge mis labios para que tu palabra corra, para que tu palabra sea glorificada. ¿Cómo necesitamos ser investidos del poder de lo alto? Y declaramos que esta tarde, esta noche ya tu gloria vendrá sobre la iglesia. Úsanos predicando la palabra. Reprendemos al diablo y a toda potestad. En el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Y la iglesia dice: le damos gloria al Cordero de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bien. Dios bendiga a los coristas que se van a sentar ahí. Usted va a estar bien atento. ¿Cuántos vienen a escuchar palabra de Dios hoy día? El apóstol Pablo habla de esta doctrina que en este tiempo, hermanos, se ha vuelto una doctrina un poquito conflictiva. Una doctrina que a veces separa y divide a la iglesia. Es increíble como hoy se levantan nuevas corrientes de pensamientos. Porque la venida del Señor Jesucristo y la doctrina, la enseñanza de la venida del Señor Jesucristo no siempre fue aceptada, sino desde la raíz, desde el génesis de esta doctrina, desde el comienzo y principio, siempre la doctrina de la venida del Señor Jesucristo fue de alguna manera cuestionada, otras veces fue desvirtuada, o por así decirlo, tergiversada. Siempre hubo problemas con respecto a esta doctrina tremenda que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalonicenses, le dice: con respecto a la venida del Señor, tengo algo que decirle. Es importante notar que las epístolas del apóstol Pablo a los tesalonicenses, primera y segunda de Tesalonicenses, usted lea la doctrina principal es la venida del Señor Jesucristo. Léala. Yo me di el tiempo de escudriñar y de leer en todos los capítulos de primera de Tesalonicenses. Cuando está llegando al final del capítulo, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, Pablo habla de la venida del Señor. En la segunda epístola, Pablo habla de la venida del Señor. Y esta doctrina es fundamental para la iglesia, porque la iglesia, si no tiene un corazón ardiente, si no está esperando al novio con pasión, con amor, no entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, la doctrina de la venida del Señor no es algo que se le ocurrió ni al evangelista Gille Ávila, ¿cierto?
No es algo que se le ocurrió a algún loco, sino es una doctrina netamente bíblica que aparece en el Nuevo Testamento. Y si alguien habló de su venida, fue el mismo Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando alguien se atreve a negar la venida del Señor, está negando las palabras del Señor Jesucristo. Todos los libros del Nuevo Testamento, tome atención, todos los libros del Nuevo Testamento hablan de la venida del Señor. Desde Mateo hasta Apocalipsis, todos hablan de la venida del Señor. Todos hacen alusión directamente e indirectamente de la venida del Señor. ¿Y por qué? Empieza el Nuevo Testamento con su primera venida. Empieza diciendo que la luz vino al mundo en San Juan. En Mateo comienza diciendo que así nació el Hijo de Dios y vino al mundo. Y termina diciendo en Apocalipsis: amén, Señor, ven pronto. ¿Cuántos dicen amén, Señor, ven pronto? Entonces la doctrina de la venida del Señor está en la Biblia. Y sobre todo en esta primera y segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses está descrita la venida del Señor Jesucristo. Es importante notar que la iglesia de tesalonicenses, o de Tesalónica, que era la ciudad donde vivían, es ahora la moderna Salónica, donde hubo persecución para los creyentes. Muchos de ellos habían muerto perseguidos por los romanos. Otros de ellos habían sido encarcelados. Otros de ellos habían perdido su familia, habían perdido su vida. Y entonces cuando Pablo dice con respecto a los que duermen, y le responde y le dice: cuando ustedes me mandaron a preguntar de los que duermen, entonces ¿es por qué? Porque ellos creían que el Señor venía en cualquier momento y que iba a pasar con los que murieron. Porque ellos no alcanzaron a ver la venida del Señor y no tenían mucho conocimiento, salvo que Pablo estuvo algunos meses con ellos. Y entonces le mandan a preguntar qué va a pasar con los que duermen, con los que murieron. Y entonces el apóstol Pablo le dice: no se preocupen, porque ellos serán los primeros que se vayan cuando Cristo venga. Vale la pena notar, me llamó la atención de que de Tesalónica se veía el monte Olimpo, que era el monte donde se habla de los dioses de la mitología griega. Por lo tanto había mucho conocimiento en ese tiempo de la relación entre los hombres con los dioses. Aunque la Biblia dice que hay un solo Dios. ¿Cuántos dicen hay un solo Dios? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero habían dioses, aleluya, con minúsculas. El Dios de este siglo, Satanás, el que cegó el entendimiento de los incrédulos. Demonios que eran dioses, como decía el conferencista anterior. Demonios, ángeles, potestades. Muchos de ellos eran demonios terribles que dominaban, como dice Daniel: el príncipe de Persia se me opuso. Por lo tanto, no debe sorprendernos cuando se hable de que hay potestades, de que hay príncipes, de que hay reyes, que hay gobernadores, hay tronos, hay principados visibles e invisibles. Lo más grande, bendito sea el Señor para siempre, que nosotros estamos de parte de los ganadores. Con nosotros está el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Oh, que está lindo esto. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios hoy día? Entonces ellos tenían conocimiento de otras cosas, pero ignoraban la venida del Señor. ¿Y por qué digo que es una doctrina que hoy se ha puesto un poco conflictiva? Porque hoy día muchos cristianos todavía están peleando si nos vamos antes, si nos vamos después. Amén. Generalmente yo acepto y creo que nos vamos antes. Esa es mi postura. Lo que yo entiendo con mi poco entendimiento es que nos vamos antes. Pero también dice la Biblia que unos serán tomados y otros serán dejados. ¿Cuántos atienden la palabra del Señor? Pero ¿cuántos quieren irse cuando Cristo venga, hermano? Y se convierte en conflictivo porque es difícil predicar en una iglesia. ¿Qué pensarán? A veces yo he tenido pastores de los Estados Unidos y predican y dicen: ¿qué cree usted? Entonces, para que yo les diga, pensamos en esto, para que ellos no vayan a cometer un error. Y esto a veces nos divide pensando: ¿cuándo será la venida del Señor? Pero en honor a la verdad y ser honesto con Dios,
El día y la hora nadie lo sabe. Amén. ¿Y por qué es conflictiva? Voy a hablar de 3 puntos. Primero, de la doctrina de la venida del Señor. Segundo, de la gran apostasía. Y tercero, del evento de la venida del Señor. ¿Por qué es conflictiva esta doctrina a veces? ¿Y por qué a veces no se predica? ¿Y sabe por qué? Yo he estado examinando por qué a veces la gente ya dejó de predicar de la venida del Señor, porque es un tema que se ha sobreexpuesto. Porque aunque debemos predicar de la venida del Señor, no es el único mensaje que está en la Biblia. ¿Me están escuchando? También hay mensajes de consolación. ¿Cuántos creen que Cristo consuela? También hay mensajes de exhortación, de reprensión. Hay un montón de mensajes en la Biblia. Pero cuando usted solamente se aboca a hablar de la venida del Señor, entonces le está faltando pedirle a Dios que le dé sabiduría y que le dé una agenda para predicar conforme a la agenda del Espíritu Santo y no a la agenda del hombre. ¿Cuántos están escuchando este mensaje? Entonces, como se repite tanto y hubo un tiempo que tanto se repitió, los que nacimos en la iglesia, yo tengo 41 años y de chico me creí escuchando que Cristo viene. Otros tienen más. Y de chico, y grandes predicadores